¿Qué tal? El título también se puede parafrasear como Buenos ciudadanos para un Perú feliz a través de los valores. Los estudios mundiales de felicidad que se hicieron alrededor de la década de los años 90 encontraban que aquellas medidas que consideraban la felicidad subjetiva, no solamente el acceso a la educación o a la salud, detectaban que los países del autodenominado primer mundo eran más bien infelices, en rojo al mismo nivel que África subsahariana, y América Latina y el Caribe constituía en verde y amarillo la región más feliz del mundo. Una pregunta que se hizo la ciencia es ¿por qué ocurre esta paradoja? Nuestro grupo de investigación, en las diferentes publicaciones que buscaban compilar las respuestas empíricas, encontró que en el caso de América Latina y en particular el Perú se daban tres factores fundamentales que predicen la felicidad del peruano. Primero y de lejos, la familia, desde pequeñas comunidades rurales andinas, amazónicas, pequeñas y hermosas caletas de pescadores. En la costa, la familia era una enorme fuente de felicidad. Pero en los últimos años, ¿qué viene ocurriendo con la familia? Si tomamos como un contraindicador la violencia familiar, porque no puede haber violencia familiar, felicidad con violencia familiar, encontramos que esta en los últimos 7 años se ha aún incrementado en un 1.8 veces. Otro elemento de la felicidad peruana era vivir en un lugar seguro, sin violencia ni delincuencia. Y esta se ha duplicado en los últimos 7 años. No solamente los pequeños crímenes, sino fundamentalmente los delitos que atentan contra una importante parte del patrimonio y que atentan contra la vida. Y los homicidios también han venido incrementándose. Otro elemento fundamental para la felicidad peruana es vivir en una comunidad o en un país en donde hayan buenos líderes que cumplan sus papeles correctos, y aquí en los últimos 9 años ha aumentado 1.4 veces, pero esto es importante, en contra de la tendencia mundial que viene al descenso. ¿Qué le espera a nuestros hijos y peor aún a nuestros nietos? Un entorno en donde la probabilidad de ser víctima de violencia familiar es mucho más alta. Un entorno en donde la delincuencia que vemos en los noticieros y ya nos tiene harto sea juego de niños, se profesionalice y globalice las mafias y pueden aparecer, como un ejercicio de prospectiva que se hizo con la Comisión Perú 2050, el Grupo El Comercio, que pueden aparecer grupos fundamentalistas religiosos como contramovimiento ante la caída de los valores, y también puede aparecer unas versiones de terrorismo recargado. En la política es muy probable que esta ilustración de la negra pueda ser una importante predicción. Entonces, tenemos que hacer algo. No podemos dejar que las cosas sigan su camino. ¿Y qué podemos hacer? Muchas cosas, pero la evidencia de nuestros estudios encuentra que los valores constituyen la mejor apuesta para este proceso. Pero detengámonos unos pocos minutos para saber con mayor precisión qué cosas son los valores. Nuestra especie en determinado momento fue arrojada de la copa de los árboles donde teníamos seguridad y alimentación, fruta fundamentalmente, y no teníamos en ese momento la velocidad de los felinos ni la fortaleza de los gorilas. Entonces, lo único que nos quedó fue organizarnos, y esta unión hizo la fuerza. Pero para que esta unión funcione hubo dos grupos de humanos o homínidos, como se les quiera llamar. Unos que cuando había un riesgo, parte del grupo hacía la finta y se iba para atrás. Pero estos cazaban menos, y cuando se empezaron a confrontar unos contra otros, ¿quién ganaba? El otro grupo, en el cual todos unidos, no importa si me muero, por principio, por el bien común, voy a salir adelante. Y estos cazaban mejor, y cuando enfrentaban guerra, estos grupos con valores eran los que sobrevivían. Y en miles de iteraciones, en cientos y miles y decenas de miles de años, se fue generando una mutación en nuestro cerebro que codifica los valores. Los valores, ojo, no es el discurso políticamente correcto, porque en materia de valores nos vamos al San Antonio y resolvemos el problema del Perú y el mundo. No son estos los valores, sino más bien
se basan en 3 principios fundamentales. Son principios de conducta inalienables que no dependen de mi conveniencia, sino son buenos por sí mismos. Están profundamente interiorizados. Los estudios de Milton Rockich de la década de los años 60 ya proveía evidencia, incluyendo estudios longitudinales, de que eran bastante estables y magníficos predictores del comportamiento. En segundo lugar, son autorreforzados y autovigilados, no por la policía, sino por potentes emociones. ¿Y qué va a generar? Cuando observamos a alguien contrario a nuestros valores, tenemos desprecio. Y cuando ocurre lo contrario, admiración, felicidad. Cuando nuestro propio comportamiento es incorrecto, en humanos y en mamíferos no humanos, vamos a sentir culpa, nos vamos a sentir miserables. Y cuando hacemos algo correcto, vamos a sentir un tipo de felicidad exquisita, que no es la felicidad dopaminérgica de comprar compulsivamente, sino es la felicidad oxitocinérgica. Esto está conectado con la amígdala del cerebro, que desarrolla las emociones más potentes y viscerales, en donde se procesa la supervivencia, la conducta sexual, la alimentación, etcétera, etcétera. En tercer lugar, ya como mencionamos, es la base de la evolución humana. Sin estos no hubiéramos conquistado el planeta, para bien o para mal, pero a la vez es el sustento de mantener una civilización mínimamente decente. Esto nos llevó a que en tiempos ancestrales podamos dominar el planeta, pero si ponemos en riesgo los valores, ponemos en riesgo la sustancia de la sociedad y la evolución humana. Ahora, este cubo de la definición de los valores, que es una suerte de piedra angular, lo vamos a invertir para ver qué efectos produce estos valores. El primer nivel es un potentísimo recurso para la conducta ciudadana. ¿Por qué? Por muchas razones, porque es estable en el tiempo, porque se invierte bien en la educación de la niñez y la juventud y queda consolidado, pero fundamentalmente porque no requiere vigilancia, ni premio, ni castigo. Obviamente que hay que poner un montón de castigo, como todos podemos entender, en los primeros años, pero esa meta, una vez instaurados los valores, no requiere vigilancia y genera algo que todos sabemos que es fundamental, que es la confianza y que es una base de la felicidad y de la productividad. En segundo lugar, es una fuente central de algo que se ha puesto de moda, tristemente, y es la moda de que tenemos que ser felices como sociedad e individuos, el bienestar subjetivo. En un estudio que trabajó una fase etnográfica, entrevistas a profundidad durante un año a más de 500 personas en zonas rurales no encuestables por las agencias de investigación, zonas periurbanas, urbanas, urbano-marginales, etcétera. Luego de ver fases cualitativas pudimos hacer un modelo matemático, un modelo de ecuación estructural, en donde se encontró evidencia confirmatoria que los valores influyen en la determinación de metas trascendentes de vida. Probablemente, a diferencia de la magnífica presentación de los jóvenes políticos, alguien que tenga buenos valores trataría de evitar ser político porque sabe más o menos cómo se maneja ese entorno. Pero cuando las necesidades correctas se acompañan de R, de recursos, se alcanza la S, que es la satisfacción con la vida. Pero observen que de la B de valores bajan 2 betas que indican que se multiplica la felicidad de lo alcanzado cuando son coherentes con los valores. Y en tercer lugar, macheteo envidioso versus articulación progresista. Nuestro grupo de investigación, veamos la parte de arriba de la gráfica. Hemos encontrado que una de las más importantes tareas que tenemos es luchar el antivalor de la envidia machetera. Cuando un peruano progresa, el otro comienza a rajar, a devaluar. No se queda con la fase verbal, sino entra a la fase conductual y saca su machete y se lo baja. Pero luego le devolverá el favor o otro peruano por deporte lo macheteará cuando le tenga éxito y así no solamente no se progresa, sino que además se destruye la unión. En vez de valores, de tener la felicidad de cooperar con el otro, de ver lo positivo que tiene mi compañero, se desarrolla el animus jodendi, las ganas de fregar al otro, de ser feliz metiéndole machete. Así, el principal recurso de
nuestra sociedad y de cualquier sociedad, pero especialmente de la sociedad que estamos en valores hasta las patas, no es el recurso económico, sino es el recurso de los valores que podemos tener si nos unimos, como cuando nos unimos cuando el Perú juega algún partido. Hablando de plata, ¿no? El Perú progresa, oh maravilla, aparecemos en las planas internacionales de las páginas económicas, el MEF para el 2019 si no vamos a hacer la vedette, etcétera, etcétera. Pero, de acuerdo a nuestros estudios, esto, aparte de generar más centros comerciales, va a generar más aumento de metas y valores materiales. Esto va a tener una relación negativa con la felicidad y con los valores y no es floro porque también hemos modelado matemáticamente el incremento de los bienes materiales y su efecto nocivo contra el bienestar, ¿no? Pero no solamente son nuestros estudios pastrulos, sino también Tim Kasser, por ejemplo, que es uno de los investigadores más connotados, ha hecho una revisión de más de 2.000 artículos relacionados a cómo las metas y valores materiales afectan. Ojo, no es la plata, porque la plata es un recurso. Para hacer este evento se necesita plata, pero es cuando la gente cree que tener plata lo hace mejor persona y lo habilita para ningunear al que no tiene plata. Entonces, esas metas y valores materiales incrementan el maltrato, ¿no? Epítomes del materialismo moderno confiesan que han generado acoso y estos son los modelos que mayoritariamente tienen los jóvenes, ¿no? Los modelos que debería ser como el padre Elías no son modelos, lamentablemente, por todo este bombardeo mediático, sino estos son. Hace varias décadas hicimos un estudio no representativo en una universidad y encontramos que era Calígula, pero no el personaje clásico, sino el bacancito que robaba y tenía sus cosas materiales. Esta es la versión moderna de Calígula. Luego, menor conducta ciudadana, ¿no? Esta es otra de las vistas cotidianas que vemos saliendo de una universidad importante también. Ahí es un taxista, pero profesores y alumnos los veo haciendo lo mismo. Por decencia no he traído esas fotos. Menor cuidado del ambiente. Una hermosa presentación el día de ayer en donde Vania Macías y su equipo nos daba una señal. Nos preguntamos por qué maltratamos a las mujeres si maltratamos tanto el ambiente. Y se relaciona negativamente los bienes materiales con el cuidado del ambiente. Y no nos ha de sorprender que aparezca un Pato Donald como futuro presidente del Perú y termine de complicarse la cosa. Además de menos felicidad y menos salud. El mismo Tim Kasser, por el otro lado, recolectó la evidencia empírica. Esto es bien importante, ¿ya? Debemos de dejar de florear. Debemos de dejar la opinología para humildemente basarnos en la evidencia empírica de aquello que funciona. Porque de lo contrario, de aquí a 10 años vamos a seguir renegando y floreando y no van a haber cambios sustanciales. Entonces, basado en la evidencia empírica, en grupos control experimental, Tim Kasser encuentra que hay fórmulas que acá no interesan tanto resumirlas, pero sí decir que sí se puede y hay que actuar de forma decidida, basado en evidencia empírica y sobre todo unidos. Esta es la cobollada de los valores. Cada uno tiene su magnífico programa y yo me siento feliz escuchando todos los programas, pero ¿qué ocurre con la cobollada? Se dispersa el esfuerzo y tenemos que coordinar en una estrategia coherente de largo plazo y así, con la mitad de los esfuerzos que tenemos el día de hoy, vamos a lograr 5 veces mayores efectos. También se ha dicho que el problema de los valores y de estas habilidades blandas es que no se puede mentir mentira. Pues es difícil para que los economistas lo midan o para los ingenieros, pero existe una especialidad que se llama la psicometría, que tiene más de 90 años y que nos dedicamos a hacer las mediciones. De paso, se ha dicho, existe una prueba psicométrica, ni siquiera adaptada al Perú, sino diseñada con versión en quechua chanca y en quechua huanca,
diseñada específicamente para el Perú con indicadores psicométricos que se han probado a lo largo de los últimos 7 años y está a disposición de los que quieran utilizarlo. Habíamos hablado de que en estos estudios se encuentra dos valores, que somos chamba, somos ayuda mutua. Bueno, somos chamba ineficiente y somos ayuda mutua con la argolla, pero el antivalor principal es la envidia machetera, que ya la definimos, y del año 2011 al 2015 ha aumentado significativamente. Todavía no juntamos la chanchita para hacer la medición del 2019, pero creemos que va a ser terrorífico el resultado. Progreso sin valores, más o menos esta situación. ¿La educación es la solución? Pregunto. Casos de ingenieros o abogados con posgrado que empiezan a decirle a un policía: tú no tienes el carro que yo tengo, por eso me maltratas. Tú no tienes la educación que yo tengo. Por ahí parece que no va. Abogado con posgrado y docente, abogado y doctorado, ¿no? Filósofo catedrático y habla su quechua básico. Entonces, basado en estos indicadores, hay que tener en cuenta. Este tecnofilántropo no terminó su carrera, ¿no? Y cada vez que nos encontramos con estos magníficos campesinos que no han terminado su secundaria y a veces no han entrado ni a la primaria y nos regalan conductas de honestidad, solidaridad, cooperación, honradez, etcétera, que nos hacen pensar. Y no es solamente floro de un mochilero que se va a los Andes a encontrar cosas raras, sino existe evidencia larga de datos en los cuales, sin escolaridad, los antivalores son más bajos, casi al mismo nivel que con la educación primaria. Y conforme avanza la secundaria y la superior, se incrementan los antivalores. Es decir, educación para la patanería envidiosa machetera, ¿no? La educación sin valores, más o menos, que puede ser esta. Entonces, ¿qué? Pena nos va a dar si no hacemos nada. Plan estratégico nacional de valores, que no hay nada nuevo bajo el sol, sino es organizar la evidencia empírica y las actividades que vienen corriendo. Pocos valores en los cuales todos los peruanos estemos de acuerdo y empujemos. Porque si no, la gente no los va a recordar. Es lo que hizo el Japón con las 7 herramientas de calidad, lo que hizo Singapur, lo que hizo Corea con el no golf, etcétera, etcétera. Luego, el buen ejemplo de los adultos, porque como todos sabemos, el valor se aprende fundamentalmente con el ejemplo y el ejemplo es paupérrimo, entonces hay que cortar el ejemplo. Y luego, después de una década, capitalizar la formación temprana y continua de los valores. Valores bicentenario, se puede hacer un estudio nacional, incluyendo las áreas rurales, para actualizar cuáles son las tendencias y cuáles creen que son los valores que vamos a salir adelante. También la evidencia empírica de cuáles han sido los valores que han llevado a la productividad con felicidad, con conducta ciudadana. Luego, diseñar un paquete de 3, 5, máximo 7 valores y ponerlos a pruebas control experimental, afinarlos y luego lanzarlos de manera masiva para el bicentenario. Algunos expertos, pero que no sean políticos ni ideólogos. Luego, cortar el mal ejemplo de los adultos. Un muestreo de enforzamiento. Se han mencionado varias veces que cuando alguien se va a otro país, por más chicho achorado que sea, de pronto cumple las reglas de tránsito, se comporta de manera ciudadana y cambia de galleta. Ahí no cambiaron sus valores, pero lo que se ha encontrado con la evidencia empírica es que hay información, o sea, es como poner un letrero curva peligrosa después de la curva, ¿no? Velocidad máxima 40, ya. 45 te cae tu multa y con la tecnología llega a tu casa sin posibilidad de coima. Suiza en el Callao. Agarrar una muestra de 3 o 4 cosas en el trabajo, en la calle, en los centros educativos y en los clubes y trabajarlo como cambiamos el hábito de fumar en los cines, el ponerse el cinturón de seguridad, bla, bla, bla. Y eso que va a generar una palanca de habituación. Y si logramos eso, vamos a generar una atracción en la gente diga, oye, mira, qué bacán se vive con un mínimo de normas. El castigo es importante, el roche también, y que nadie tenga sentido de derecho. O sea, porque acá el rico se cree dueño del país y por eso
no cumple la norma. Y el pobre, porque está chancado, también tiene derecho a no cumplir la norma. Entonces todo el mundo hace lo que le da la gana. Formación temprana y continua de valores. El Japón es un caso sobregirado de valores, no hay que imitarlo al 100%, pero que la hicieron, la hicieron. Entonces, en un terremoto con tsunami y radiación nuclear, la gente no pierde la compostura y hace su cola, y si le dicen 2 botellas por familia, 2 botellas por familia. No es que toda la familia hace la cola. En este contexto, que el 99% de la educación inicial se centra en valores, pero no con floro, sino como convivencia, y observa los grupos de pares que son potentes agentes de socialización, y todo el mundo se sirve, se atiende y nadie va a tener derecho. Conforme va avanzando la primaria, se reduce el porcentaje para dar espacio a las competencias tipo PISA, que me tienen un poco preocupado en este momento, y se mantienen de forma permanente hasta que terminan la secundaria. Se conecta con la educación superior y se conecta con un Plan Nacional de Recursos Humanos con FIEP. Este es un negocio redondo porque va a incrementar la productividad, va a reducir la merma y puede ser un aliado financista central para esta campaña. Y así, ¿cómo se socializan los valores? Familia, módulos. O sea, muchos padres quieren educar valores, pero no tienen la técnica. ¿Y por qué no enlatamos las mejores técnicas probadas previamente con Grupo Control Experimental y las soltamos por YouTube y los promovemos por redes? ¿Por qué no? Y existe evidencia que eso va funcionando. Perdón. Centros educativos, ya mencioné. Religiones. Cada religión con su propio carisma que promuevan estos valores nacionales. Y no hay forma que no haya coincidencia con unos valores básicos, y la religión, un tanto culposa o no, pero promueve de manera importante los valores. Y a la vez se pueden beneficiar porque feligreses con más valores no puede ser mal negocio para ninguna religión. Ya hablamos de la empresa. Los vicepresidentes de recursos humanos son aliados centrales, porque si juntamos a las 10 corporaciones, 100 empresas más grandes del Perú, y hacemos como se hizo en Corea, un Plan Nacional de Recursos Humanos para la Competitividad, Consejo Nacional de la Competitividad también es otro interesado indirecto y directo acá, se puede lograr un sentido de progreso nacional con valores y con ciudadanía. Y los medios y redes, ¿no?, como la magnífica presentación de la influencer que tuvimos hace algunas horas, son también aliados fundamentales, ¿no? En palabras de Malcolm Gladwell, estamos en un punto de inflexión, ¿no? Como los estudios que se hacían que en la ciudad de Nueva York durante muchos años había una situación de crisis igual o peor que la nuestra, pero en un periodo muy corto se logró un cambio porque se juntaban las fuerzas necesarias. Y en el Perú creemos, nuestro grupo de investigación, que estamos en ese punto de inflexión. La gente está harta, estamos podridas. La empresa quiere hacer algo, los buenos empresarios, los ciudadanos, y creo que técnicamente es posible generar un plan coordinado donde todos pateemos al mismo arco, un plan PM, un Perú mejor para nuestros hijos y para nosotros mismos. Muchas gracias.